Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de CSS. Mi nombre es Jesús Becerril y el día de hoy vamos a estar trabajando en lo que serían las fuentes dentro de una página web. Espero les guste. Muy bien, para este tipo de clases que vamos a estar trabajando en este nuevo curso, he decidido crear un archivo en donde se puedan recopilar todas las propiedades y características que se van a estar viendo dentro de CSS. Este archivo será subido más tarde a la página oficial para que ustedes puedan acceder en el momento que gusten o incluso descargarlo, con lo que ya sería como un catálogo de las propiedades que podemos manejar. A continuación vamos a estar trabajando con las propiedades principales de las fuentes. Vamos a estar viendo un total de 5 propiedades en este tutorial y ver cómo trabajan unas y otras. Entonces vamos a comenzar con la primera, que sería Font Family. Font Family, algo así como en Word, en Excel, en PowerPoint, permite cambiar la fuente como tal. Recordemos que, por ejemplo, si vamos a Word, las más ocupadas es Arial o Times New Roman o Calibri, me parece. Así lo mismo pasa con las páginas web. Nosotros podemos ocupar diferentes fuentes. Tal vez no con la cantidad que tiene, por ejemplo, Office, pero sí podemos variar entre ellas. O inclusive más adelante, ya en los tutoriales de CSS3, vamos a ver cómo descargar nuestras propias fuentes. Entonces, los principales 3 valores o los básicos que puede tomar un font family sería el serif, el sans serif y el monospace. A partir de ahí nosotros también ya podemos poner otros tipos de fuente, como sería ya el nombre que conocemos, como es el Arial que les comentaba, o el Times New Roman, para poder cambiar este tipo de fuente. La segunda propiedad que vamos a ver el día de hoy es el font size, para colocarle un tamaño a las letras que nosotros estamos manejando. Vamos a ver ejemplos con unas etiquetas que ya tienen tamaño definido, pero que sin embargo, mediante CSS, se pueden cambiar. Ahora, si hablamos de tamaños, también hay que ver que se puede hacer de distintas formas dentro de una página web. Tal vez lo más común o lo que más han escuchado son los píxeles, que tenemos que son los puntos que tiene una página web. Alguna imagen, alguna letra, por ejemplo, se puede medir mediante estos píxeles. Pero también tenemos otros, por ejemplo, son los EMS, que es la medida estándar del tamaño de fuente de una página. Tenemos que podemos ocupar palabras comunes como small o medium para ya tener también tamaños definidos. Podemos ocupar porcentajes o podemos ocupar algo de las características nuevas, los BX y ahí era BW y BH. Solo que ese BW o BH se puede generalizar mediante BX. En este caso, para los que se pregunten qué es esto, porque muchas veces no escuchamos de este tipo de medida, se refiere al viewport. Para los que no conocen qué es el viewport, viene a ser el tamaño de lo que se puede ver dentro del navegador. Es decir, este tipo de tamaño, como ahorita vamos a ver el ejemplo, se va a poder adaptar, así como cuando hacemos una imagen que cambie de tamaño conforme a la pantalla, o cosas de ese estilo. Lo mismo ya podemos hacer con nuestras fuentes. Ahora, la tercera propiedad que vamos a ver es el font style, que va a ser para el aspecto de la familia de fuente y que puede ser normal, itálica o oblicua. En este caso va a costar un poco ver la diferencia entre itálica y oblicua porque prácticamente hacen cosas un tanto similares. Luego vamos a ver el font variant, que ese no supe muy bien cómo describirlo, pero que puede tomar 2 valores, lo que es el normal, que son nuestras palabras tal cual estarían en el navegador, y small caps, que nos va a permitir colocar mayúsculas, pero en un tamaño de letras minúsculas. Ahorita vamos a ver también un ejemplo, y por último lo que sería el font weight, que podemos colocar los valores normales que vienen por defecto, o el bold que nos va a permitir hacer las letras en negrito. Entonces vamos a comenzar y a probar cada uno de ellos.
Entonces, para el tutorial del día de hoy vamos a colocar nuestras etiquetas básicas, que sería el doctype, el HTML, head, body y nuestro título. En este caso al título, recuerden que le pueden poner el que ustedes gusten. Yo le voy a colocar fuentes y para comenzar a trabajar voy a declarar tres etiquetas. Un H1 que va a decir ejemplo 1, por ejemplo, valga la redundancia, y una carita feliz. Voy a colocar H2, ejemplo 2, y por último voy a colocar una etiqueta P, que el P nos indica que se va a crear un párrafo. Esto es ya la letra normal dentro de la página web. La que es la H1 y el H2 son etiquetas especiales para generalmente colocar cabeceras o títulos de algún artículo, por ejemplo. Estos H's se evalúan desde el H1 hasta el H6, en donde el H1 es la letra más grande y el H6 la más pequeña. Vamos a ver cómo se refleja eso dentro de la página web. Entonces le digo que se abra dentro del navegador y aquí tenemos el resultado. Tenemos el H1 que, como les decía, es un tamaño de letra más grande, el H2 que es más pequeño y así va a ir bajando hasta el H6. Y luego tenemos un pequeño párrafo que como tal no es un encabezado, entonces se coloca como texto normal, le quita las negritas y lo pone en el tamaño de fuente por default de nuestra página. Ahora vamos a crear a partir de aquí ya nuestra etiqueta style y vamos a ir probando los diferentes estilos que veíamos en la presentación. Le decimos que va a ser una etiqueta style de tipo texto de CSS. Empezar con la primera, que era font family. Entonces le voy a decir que vamos a colocar o a cambiar la propiedad font family de estos elementos que tenemos en HTML. Ahora, dentro de lo que es CSS, tenemos tres tipos básicos de selectores, ya que este lenguaje se maneja mediante eso. Tenemos selectores de etiqueta, selectores de ID y selectores de clase. Aquí lo voy a colocar como comentario, que tenemos tres tipos. Entonces yo les decía que es de etiqueta, por ID o por clase. ¿Cómo accedemos a ellos mediante el CSS? Pues la etiqueta ya lo vimos desde la introducción, es simplemente poner el nombre del elemento que queremos modificar. El ID, para que nosotros podamos acceder a él, vamos a colocar un signo de gato, lo que sería el hashtag. Y para las clases vamos a colocar un punto. Actualmente todavía no vamos a manejar ninguno con ID o con clase, pero es importante que sepan que también se puede seleccionar mediante estos casos. ¿Por qué se crean estos dos selectores extras? Porque, por ejemplo, el ID nos permite personalizar a un solo elemento de nuestra página web. Imaginemos que tenemos, no sé, 5 secciones en una página, pero solamente a una le queremos poner un fondo azul. Entonces a esa sección le colocamos un ID especial o un nombre que lo identifique y desde CSS le podemos decir que específicamente a ese ID le haga ese tono azul de fondo. Y las clases nos van a permitir agrupar varios elementos. De igual forma puede ser que tenga un menú y que a unos 3 de los 7 elementos del menú los quiera de alguna forma o de un color. Entonces los puedo agrupar mediante una clase y a esa clase completa darle un tipo de estilo. Entonces vamos a seguir ahorita probando y vamos a comenzar con la que les decía que era font family. Entonces vamos a probar. Decíamos que teníamos tres tipos básicos, lo que sería el serif. Voy a guardar y vamos a ver si existe algún cambio. Voy a colocar el navegador de este lado, actualizo y no pasa nada. ¿Por qué va a hacer esto? Porque el serif es el tipo que se colocó por default en el navegador al momento de cargar. Entonces vamos a ver qué otros tenemos. Habíamos dicho que era monospace. Voy a actualizar nuevamente
y como vemos ya cambia el tipo de fuente que tenía el H1. Voy a colocar sans serif, guardo, actualizo y aquí también cambia el tipo de fuente. Ahora les decía, si ustedes quieren probar con alguna que se conozcan de Office, o en este caso por ejemplo de Word, puedo poner yo Arial, guardo y actualizo. En este caso es el equivalente a la que teníamos. Por ejemplo voy a colocar Times New Roman, solo que cuidando que si son varias palabras, entonces lo coloque dentro de comillas. Times New Roman. Guardo, actualizo y ahí está otro tipo de fuente. Entonces aquí con el Font Family nosotros podemos estar probando el tipo que más se adapte a nuestro sitio web. Sería muy monótono si todas las páginas de internet tuvieran el mismo tipo de letra, sobre todo para títulos o para textos especiales que nosotros quieramos resaltar. Entonces mediante esto nosotros podemos ir personalizando lo que sería la fuente que quieren que aparezca. Pues ahí ustedes pueden ir haciendo sus pruebas, pueden ir checando algunos tipos de fuente que agarre su navegador y vamos a continuar con la segunda propiedad. La segunda propiedad, como les decía, era font face. Entonces voy a borrar esto rápidamente, voy a guardar y primero veamos el tamaño que tiene ejemplo 1. Les decía que es un H1 y que ya tiene un tamaño ciertamente definido. Para los tamaños también comentábamos que se puede hacer mediante píxeles. Por ejemplo, le voy a decir que va a ser de 50 píxeles el font size o el tamaño de fuente y ahí está. Guardo, actualizo mi página y como vemos está creciendo ese H1 más de lo que de por sí ya crece por ser ese tipo de etiqueta. Lo mismo podría ponerle a P y debería de aplicar exactamente lo mismo. Aquí lo tenemos. Obviamente se ve un poco más pequeña por el asunto de que no esté en negritas. Ahora ustedes también pueden aplicarle la misma propiedad a diferentes etiquetas en un mismo selector. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, le voy a decir que tanto H1 como H2 separados por coma les aplique ese font size. Entonces aquí lo tenemos. A pesar de que son etiquetas diferentes, ya tienen el mismo tamaño de fuente y lo estoy haciendo mediante un solo selector. También lo podría hacer incluso con los tres, tanto al párrafo como al H1 como al H2. Como les decía, pues se ve un poquito diferente únicamente por lo de la letra negrita. Ahora nosotros también le podríamos poner que va a ser el equivalente a su tamaño estándar, lo que sería un em. Les decía que un em es la medida que ya tiene por default al momento de abrir el navegador. En este caso, pues como ven se ponen del tamaño del párrafo, porque el párrafo es el que tiene la medida estándar, al no ser una etiqueta especial como tal de alguna cabecera. Ahora vamos a ver la parte del viewport que les decía, con lo que podemos hacer BW o BH. El viewport les había comentado que era lo que nosotros vemos en el navegador. Ahorita voy a hacer que crezca. Entonces de aquí hasta acá vendría a ser mi 100%. Y cada número que yo le pongo en el viewport equivale a 1%. Entonces aquí vamos a ir probando diferentes tamaños. Le voy a decir que por ejemplo de 10 y aquí lo tenemos. Nos va a añadir la letra a un tamaño más grande. Ahora, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, los píxeles de colocarlo así? Voy a poner el ejemplo con el H1 y el H2. Le voy a decir que el H1 va a ser mediante viewport para que sea adaptable ante el tamaño de mi navegador, mientras que el H2 va a tener un tamaño fijo. En este caso le voy a colocar píxeles. Le voy a decir que va a ser de 60 píxeles. Entonces voy a guardar y probamos. Entonces aquí tenemos
ahorita la parte del viewport mide más por la medida que le puse y los píxeles pues ya están fijos en 60. Veamos qué pasa si yo hago pequeño el navegador. Entonces, como vemos, los de viewport se van adaptando al tamaño de la ventana, mientras que los píxeles se quedan exactamente igual. Ahora esto, de en qué momento ustedes ocupen uno u otro, ahora sí va a depender del diseño y las ideas que tengan para su página web. Personalmente no me gusta usar tanto los píxeles porque, como podemos ver, no cambian en cuanto al tamaño. Y si la página es bastante pequeña en el navegador, o por ejemplo pensemos ya en algún celular donde se esté viendo esa página web, entonces puede que se deforme lo que nosotros queríamos o que ya no se vea tan estético al momento de que se ve en algún otro dispositivo. En cambio el viewport, como pueden ver, pues se va adaptando en cuanto al tamaño dependiendo de la pantalla en donde se esté trabajando. Entonces ese es algunos tipos. Por ejemplo, también le podemos poner porcentajes. Yo le voy a decir que va a medir el 50% y ahí lo tenemos. Entonces ahí ustedes pueden ir ocupando sus medidas dependiendo de lo que quieran. En este caso ese 50% se refiere al tamaño de fuente por default. Comparémoslo con el párrafo. El párrafo sería un 100%. El ejemplo 1 ya viene a ser un 50%. Si yo le pongo de 100, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que debería de ser del mismo tamaño que nuestro párrafo, ya que ambos tienen el 100%, uno por default y el otro porque nosotros se lo estamos colocando. Vamos con la tercera propiedad, que es el font, perdón, tuve que revisar, es el font style, porque ya no me acordaba en qué orden los había colocado. Entonces vamos a probar font style. Ahora para esto yo creo que si lo voy a dejar con el H1, primero le voy a decir que va a ser normal. Vamos a ir probando los diferentes en el mismo H1. Voy a guardar y ya deberían de regresar a la normalidad. Ahí lo tenemos. Entonces este sería el ejemplo por default. El H1 es normal. Ahora, ¿qué otros teníamos? También le podíamos dar itálico. Actualizo y si se dan cuenta se ladea un poco, se inclina esa fuente. Se genera lo que sería como un tipo de cursiva. Ahora les decía, si yo lo comparo con el oblicuo, va a aparecer algo bastante similar, que incluso ni siquiera se va a notar la diferencia como tal. ¿Qué es lo que pasa con estas dos propiedades? El itálico lo que hace es buscar si esa fuente tiene algún elemento especial para determinar si es cursivo. Es decir, si por ejemplo a una letra Arial ya se le hizo alguna transformación para que pueda ser cursivo dentro de los registros de esa fuente. En cambio el oblicuo lo único que hace es ladear ese tipo de fuente. Como tal no busca un registro, no busca algo predeterminado, simplemente lo que tenemos en este caso en el H1 es lo que inclina. Es un poquito medio difícil de explicar, pero para eso tenemos internet. Entonces voy a poner aquí un pequeño ejemplo rápidamente. Tenemos lo que es el oblicuo, como les decía, este es el tipo de fuente normal, o que sería el original, y el oblicuo lo único que hace es inclinarlo. Sin embargo, por ejemplo, los rasgos de la A o de la N no cambian en absolutamente nada, porque lo único que hizo es darle esa inclinación. No está buscando como tal algún tipo cursivo, lo está transformando realmente a la forma cursiva. A diferencia de si vemos el itálico, por ejemplo aquí tenemos la A en su forma cursiva, entonces ya encontré un registro de una A de cómo se puede hacer. Y es lo que nos está mostrando, esa A ya cambió. Si vemos las D y las F tienen un poco más de la línea dentro de su fuente o dentro de su tamaño. Entonces, esa vendría a ser la diferencia entre el oblicuo y el itálico. El oblicuo solamente lo inclina, el itálico sí busca un tipo de fuente diferente que haya sido designado especialmente como cursivo. Vale señalar que
no todas las fuentes que nosotros coloquemos aquí tienen ambas propiedades. Muchas veces algunas solo tienen el itálico y otras el oblicuo. Pero no se preocupen, si ustedes ponen una u otra y esa no existe, entonces va a buscar la otra alternativa. Es decir, si yo pongo un itálico y el itálico no se encuentra como tal, entonces lo va a hacer oblicuo. Si yo coloco un oblicuo pero no se encuentra disponible, va a buscar un itálico. Entonces ustedes ahorita ya pueden hacer un tipo de fuente diferente, un tipo de tamaño diferente y un estilo en cuanto a esa fuente. La propiedad número 4 que íbamos a ver, que les había dicho que era un poquito difícil de describir, es la permítanme, font variant, aquí está. Y decíamos que también teníamos dos tipos, lo que es la normal ahí está. Lo que es la normal, voy a actualizar, se regresa como estaba. Y la otra que es por capas, que es small caps. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas letras, ahorita así como las tenemos, van a pasar a mayúsculas, o en el 1, ¿no? Pero van a pasar como mayúscula la J, la E, la M, la P, la L y la O. Pero se van a quedar en ese tamaño de minúsculas, que es lo que está pasando ahorita. Se dan cuenta, la E, al ser mayúscula normal, o por así decirlo, la primera de la frase, pues se queda en su tamaño. Sin embargo, las otras se vuelven mayúsculas, pero a un tamaño menor. Y si vemos aquí mi código, yo en ningún momento he colocado mayúsculas. Eso es lo que viene haciendo el font variant. Nos permite transformar el texto, independientemente de cómo lo pusimos, a mayúsculas en pequeño. Y por último, el quinto elemento es el de font weight, que nos permite colocarlo como normal o como bold, que es el equivalente a las letras negritas. Entonces voy a colocar font weight. Ahorita yo le voy a colocar normal. No debería de haber ningún cambio. Esto lo estamos aplicando hacia el párrafo. Aquí no se ve nada. ¿Por qué no se lo aplico al H1 o al H2? Porque ya tiene la negrita por default. Entonces no se va a ver ahí tanto, o mejor dicho, no se va a visualizar el cambio de la fuente. Ahora le digo font weight y que sea bold. Entonces, como vemos, si yo actualizo, ya se coloca en negritas. Que esa parte de las negritas lo que hace es hacerlo un tanto más grueso ese tipo de fuente. Entonces, como ahora se supone que todas son negritas, si yo les colocara el mismo tamaño de fuente, que era la diferencia que vimos hace rato, debería de ponerse igual. Un font size de unos 2 em, se me ocurre, para los tres elementos juntos. Entonces, si yo actualizo, ahora sí, se ven iguales en cuanto al tamaño, porque ya los tres son negritos y los tres tienen el mismo tamaño de fuente. Entonces, ahorita ustedes ya pueden empezar a colocar lo que sería al menos el texto de alguna página como prueba. Pueden estar jugando con estos elementos como ahorita vimos, y así va a ser más o menos el curso. Damos una rápida explicación de a qué se refiere cada uno y los vemos de forma práctica ya en el navegador y qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Yo espero les esté gustando. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia es bien recibida. También terminando esta parte teórica de, por ejemplo, las fuentes, el texto, los colores, los elementos de una lista, tamaños y cosas de ese estilo que son un poco teóricas, entonces vamos a empezar ya con actividades. Por ejemplo, hacer un menú, hacer una animación, hacer una galería. Entonces ya vamos a ir pasando más adelante a ejercicios de ese tipo. Ahorita pues tengan paciencia porque apenas es la introducción del curso. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.